Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios 3. Segunda Corintios 3, por favor. Y vamos a leer el versículo 18, que fue el último versículo de nuestro tema la semana pasada. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Dice 2 Corintios 3, 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a leer una vez más. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Estuvimos recibiendo la semana pasada esta palabra preciosa, que nosotros ahora ya no atentamos, ya no miramos para la ley y buscando justificarnos por nuestras propias obras. Ahora miramos a Cristo, que nos ha justificado a través de su vida, a través de su muerte y su resurrección. Y no solamente esto, sino que al ser guiados por el Espíritu de Dios, como lo vimos la semana pasada, ahora nosotros podemos mirar de forma clara, sin velos, sin nada que estorbe nuestra vista. Podemos ver la gloria de Cristo, pero la vemos en un espejo, porque cada vez que vemos hacia la obra del Señor en nuestras vidas, vemos a Cristo en nosotros creciendo, siendo derramado, siendo perfeccionada la vida de Cristo en nosotros. Nosotros vemos a Cristo Jesús en nuestra propia vida, en nuestro caminar con Él. Nosotros estamos caminando con el Señor Jesús. ¿Cuántos están caminando con Cristo? Y en ese caminar nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y no solamente vemos a Jesús como en un espejo al ver nuestra vida, sino que vemos a Jesús en la iglesia, vemos a Jesús en los hombres y mujeres que han abrazado la fe en Él. Y eso es algo glorioso, eso es algo precioso. Y aquí dice, somos transformados de gloria en gloria. Hay una transformación que está sucediendo en nuestra vida. Esta transformación es real. Esta transformación el Señor la conoce. ¿Cuál velocidad, en cuál punto estamos de esa transformación? A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor sí lo sabe. Pero yo quiero hablar en esta tarde de la forma en la cual somos transformados, porque al entender las formas de Dios para transformarnos, podremos tener paz y abrazaremos lo que estamos experimentando, lo que estamos viviendo en nuestras vidas. ¿Cómo somos transformados de gloria en gloria? Sabemos que esa transformación es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que ha sido derramado. Es una obra de Él. Él nos está transformando, pero Él usa situaciones específicas. Él tiene herramientas muy específicas que nosotros necesitamos entender. Y ahí en el versículo 7 de 2 Corintios 4 lo explica. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? La revelación de Cristo, amén. La revelación del Hijo de Dios, la revelación de la vida eterna en Cristo. Esa revelación, esa vida la tenemos en vasos de barro. ¿A qué se refiere con vasos de barro? Está hablando de nuestras propias vidas.
Humanamente nosotros no somos destacantes, humanamente nosotros no somos importantes, como lo dice también en su carta a los Corintios, no somos muchos poderosos o muchos nobles. Pero lo vil y menospreciado escogió Dios, lo necio, lo débil, los vasos de barro, amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿De quién es la excelencia y el poder? De Dios. Lo que está sucediendo en nuestras vidas no es por nuestra fuerza, no es porque somos muy vivos, porque somos muy inteligentes, porque somos muy vivarachos. La obra que estamos experimentando es por el Señor y para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cómo es que se manifiesta su poder y su excelencia? Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados, hermanos. La realidad del cristiano es tribulación. Estamos atribulados, pero dice aquí no angustiados. Podemos tener tribulación, pero tenemos la paz. Podemos tener tribulación, pero tenemos la paz. En apuros, mas no desesperados. Usted puede estar en apuros y sigue siendo hijo de Dios. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Hay quien nos está amparando. Hay alguien que es nuestro amparo. Nuestro Dios, nuestro Jesús. Derribados, pero no destruimos. Nos pueden derribar, nos pueden tumbar. Podemos llegar a ser derribados, pero no estamos destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cómo somos transformados, hermanos? Somos transformados llevando en nosotros mismos, en nuestra carne, la muerte del Señor, para que su vida también se manifieste. La herramienta que el Señor usa es la mortificación de nuestra carne a través de tribulaciones, a través de dificultades, de persecución, de ataques, a través de momentos de desierto y de prueba. El Señor usa todo eso para mortificar la carne. Él quiere que llevemos la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en ti y en mí. Y yo quiero que en esta tarde tú lo entiendas. Yo espero que en esta tarde el Señor nos ministre al Espíritu, no solamente sean palabras que llegan al oído, pero quiero que tú y yo podamos hoy entender por el Espíritu de Dios que Dios está queriendo que tú lleves la muerte de Jesús en esta tierra. Jesús renunció a todo en esta tierra. Él vivió una muerte de cruz, Él vivió una vida, de cruz. No solamente tomó la cruz al final, Él tomó una vida de cruz. Él tomó el camino de la cruz desde que llegó a este planeta. Él no nació en el mejor hotel, con las mayores comodidades. Él no nació en la familia más rica, con todos los deleites y todas las posibilidades de este mundo. Él tomó el camino de la cruz a partir del momento que Él decidió nacer. Y durante toda su vida Él tomó la cruz. Por eso no fue difícil para Él tomarla en el momento clave, en el momento crucial. Por eso Pilato se admiraba que Él no se defendía, porque realmente Pilato se admiró, se asombró, se asustó de un hombre que quería la cruz. Porque la cruz era la herramienta del Padre para que se manifestara en Cristo la vida para toda la humanidad. En Mateo 10, versículo 38 y 39, Jesús dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no asume esta vida de muerte, el que no abraza esta vida de desierto, esta vida de tratamiento, el que no acepta estas herramientas que el Espíritu Santo está usando para manifestar en nosotros el carácter y el aroma y la vida de Jesús, no es digno de Cristo. Ha sido el tema recurrente muchas veces en esta congregación. Ha sido el tema recurrente que muchos no han soportado y por eso se han ido en realidad.
pero será el tema de esta congregación siempre. No vamos a dejar de hablar de la cruz, de la mortificación, de la vida crucificada, porque es requisito que Jesús dejó. Él lo dijo: estas palabras son de mi Señor. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Yo no quiero en esta congregación seguidores solamente de una vida buena religiosa. Yo no estoy esperando caerte bien con este mensaje. De hecho, al mismo Señor muchos dejaron de seguirle porque este mensaje es antagónico. A la carne no le gusta sufrir. A la carne no le gusta la prueba, no le gusta la tribulación. A la carne no le gusta que alguien le impida su deleite y su placer. Pero ese es el único camino para llegar a la presencia de Dios. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. ¿Qué es hallar la vida? Encontrar lo que tanto deseas, cumplir, llegar a los logros, a las metas, a los sueños. Eso es hallar la vida. Cada día más, cada vez que lo pienso, veo que todo sueño y todo deseo de mi carne cada día se alejan más, porque estamos invirtiendo nuestra vida en seguirlo a Él. Y esa vida de ensueños cada día se aleja más. Pero ahora, en lugar de invadirme tristeza, me está invadiendo cada día más un senso de alegría y de gozo, porque estoy obteniendo a Cristo. Estamos obteniendo a Cristo. Y el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas son, en otras palabras, las tribulaciones. Perder nuestra vida, tomar la cruz, habla de tribulaciones, habla de entregarnos a todo lo que leímos ahí en 2 Corintios 4, ¿verdad? Tribulaciones, angustias, apuros, persecuciones, ser derribados. Esa es la cruz. Esto es perder la vida por causa de Él. Si decidimos tomar el camino del Espíritu, el tomar el camino de la cruz, entonces vamos a hallar la vida. Y no cualquier vida, la vida eterna. Una pregunta que para muchos tal vez resulte difícil responder, o aceptar la respuesta más bien, y es la siguiente: ¿a nuestro Dios le gusta tribular a sus hijos? Piénsalo antes de responderlo. Y de hecho no lo hagas en voz alta. Piénsalo un poco, porque es una pregunta importante. ¿A nuestro Dios le gusta atribular a sus hijos? El padre tiene un hijo primogénito, y él es la regla para todos los demás. Si tú quieres la vida, si tú quieres el reino, si tú quieres estar en su presencia, necesitas pasar por la regla, necesitas pasar por la vida que Cristo experimentó. Vamos a Isaías 53 y vamos a leer lo que el profeta declaró acerca del Mesías. Dice el versículo 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Diga conmigo: Él quiere quebrantarme. ¿Sabes qué es quebrantar? Romper, derribar. El Padre quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. ¿Cómo lo estaba quebrantando el Padre a Jesús? A través de padecer. A nadie nos gusta padecer, pero el Padre quiso quebrantar a Jesús por medio de los padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando experimente la muerte, ¿lo estás comprendiendo conmigo? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Padre quiso quebrantar a Jesús, su Hijo. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento de Jesús prosperaría la voluntad del Padre.
cuál era la voluntad del Padre: terminar con el pecado, terminar con el dominio de Satanás, terminar con la separación que el hombre tenía de Dios. Dios quiso quebrantar a Jesús, Dios quiso hacerlo padecer, Dios lo llevó a la muerte física para que su voluntad fuera completa. Y cuando Cristo fuera quebrantado, cuando el Cristo padecería, cuando el Cristo muriese, entonces el pecado terminaría, el imperio de Satanás sería totalmente destruido y nuestro problema de la separación iba a ser resuelto a través de la resurrección de Cristo. Entonces la respuesta es sí. A Dios le gusta tribular a sus hijos, no por el hecho de la tribulación, sino por el fruto de la tribulación. ¿Lo escuchaste? No por el hecho en sí de la tribulación, sino por el fruto de la tribulación. Hermanos, nuestro cuerpo se corrompió, nuestra carne se hizo pecado. No pecamos, somos pecado desde Adán. Cada célula de nuestra carne, de nuestro cuerpo, cada átomo es pecado. Y en Cristo Dios destruyó ese cuerpo de pecado, como le dice Romanos, el cuerpo del pecado. Fue quebrantado en Cristo a través de padecer. La tribulación es una forma de Dios de mostrarnos a nosotros mismos también lo que hay dentro de nuestro corazón y que de ninguna otra manera podríamos llegar a ver. El quebrantamiento es una forma de la muerte a nuestra carne, a nuestros sueños, deseos, apetitos, vida confortable. Es un mecanismo de Dios de producir la vida de Cristo, pero también de manifestarnos a nosotros mismos lo que hay dentro de nuestro corazón. Nosotros mismos, hermanos, no sabemos lo que hay dentro de nuestro corazón. No conseguimos entender qué tan pecaminoso es nuestro hombre interior. Nosotros no lo entendemos. Muchas personas se consideran buenas allá afuera y también aquí dentro. Muchos creen que son buenas personas y creen o hemos llegado a creer que los demás son los equivocados y nosotros somos los que estamos bien. Pensamos que nosotros somos personas nobles, personas tiernas, personas sinceras, personas honestas, personas llenas de todos los dones y de todos los atributos y de todas las... somos un estuche de monerías, como dicen por ahí. Es lo que pensamos. Y Dios usa el quebrantamiento para enseñarnos lo que realmente hay dentro de nosotros. Y como dice la palabra, solamente hay huesos muertos dentro de esos ataúdes blanqueados. Jesús reprendió a los fariseos porque les dijo: ustedes lavan lo de fuera del vaso, pero por dentro está sucio. Lávenlo de dentro. Y vamos a hablar en esta tarde un poco, tal vez, espero terminar el tema, pero vamos a hablar de que Dios quiere producir dentro de nosotros algo y no solamente externo. El cristianismo no es algo externo. Hay muchas religiones que externamente parecen perfectas. Hay muchas sectas, muchos grupos religiosos que externamente parecen piadosos, parecen llenos de verdad, de justicia y de buenas cosas. Pero Dios, que mira el corazón, sabe y conoce lo que hay dentro. Y muchas personas no llegan a padecer tribulación allá afuera porque no son hijos, porque Dios no está obrando en ellos nada, porque ellos se van a ir y se van a perder pensando de sí mismos esas cosas buenas, cuando en realidad ellos están totalmente perdidos. Pero a los hijos Dios los atribula, Dios los prueba, Dios los mete en el desierto, porque quiere, como un padre, mostrarnos lo que hay dentro de nuestro corazón y que veamos la urgencia de clamar a Él por un cambio y por esa transformación. Vamos a Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Y dice el Señor: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías,
Tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios afligió al pueblo de Israel y le dijo: un día te vas a acordar por este camino por el cual te traje estos 40 años. El Señor llevó a Israel a un camino de desierto por 40 años para poder alcanzar la promesa un día. Ellos no podían entrar a esa tierra de promesa así como estaba su corazón. Como ya lo hemos leído en Hebreos 3 y Hebreos 4, el corazón de ellos era un corazón idólatra, un corazón rebelde, un corazón incrédulo. Y todo eso se manifestó ¿dónde? En el desierto. Cuando estaban listos para entrar, el Señor dijo: no, hay incredulidad en ustedes, regrésense. Y por 40 años el Señor estuvo atribulándolos. Quiero decirte, el desierto, yo no sé cuántos han ido al desierto, pero estuvimos ahora en una ciudad que está rodeada de desierto y el calor es insoportable. Ayer estaba tan caliente que hay un dicho allá en Ciudad Juárez que dicen: es que el diablo está planchando. Cuando se pone todavía más caliente dicen: es que el diablo salió a planchar. Y es que cuando vas aterrizando en el avión se ve el desierto y las dunas y es solamente un panorama, ¿verdad? Arena, ¿verdad? Con pequeños puntos verdes de los matorrales, pero no son árboles, no es algo fresco, es simplemente naturaleza que subsiste a ese terreno hostil. Y esos vientos que vienen revolviéndose con la arena y con el calor escaldante de esos territorios, ese viento llega a la ciudad y sientes que te quema. Pues bien, eso vivieron, lo que yo viví en 3 días, el pueblo de Israel lo vivió 40 años. Y el desierto, quiero que tú lo entiendas, así como lo fue en el desierto para Canaán y en el desierto de la vida que el Señor te mete, es insuperable. Nadie puede salir vivo del desierto. El desierto es para matarte, el desierto es para destruirte. Y literalmente, en forma figurativa, el Señor mató a su nación porque entró una nueva generación. La vieja generación quedó postrada en el desierto, murió en el desierto, quedaron enterrados allá. Y una nueva generación fue la única que pudo entrar. El desierto es para consumirte y para mostrarte lo que hay en tu corazón. Cuando viene una prueba, cuando viene una dificultad, se muestra lo que hay en ti. Cuando vienen problemas económicos, ¿qué es lo que se manifiesta? Tu incredulidad. Que no crees que el Señor es tu proveedor. No crees que Dios es tu proveedor y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Cuando viene la carencia, cuando vienen los pagos y no puedes, y cuando las deudas se hacen grandes, y cuando mucho anticipadamente tú te das cuenta que no lo vas a lograr y tienes miedo por tus hijos y piensas en los pagos de las escuelas y piensas en los pagos de la casa y en la ropa, y cada día los pantalones de tus hijos están cada vez más hechos trizas y no tienes para comprarles, y es el cumpleaños de tu esposa o de tus hijos y no puedes llevarlos ni siquiera a comprar un raspado, una guacamaya, no tienes. A veces no tienes ni para el camión. Y yo he pasado esos momentos. Hemos vivido esos desiertos. Hasta que llegó el día en el cual pudimos creer que no solo de pan vivíamos. Nuestra felicidad no estaba en el dinero. Lo pudimos entender un día. Nuestra felicidad no la da el dinero. Porque cuando uno tiene poco, uno piensa: ay, si yo no ganara nada más 750 a la semana, si yo ganara 900 lo conseguiría. Y sucede que empezamos a ganar 900. ¿Y qué es lo que pasa inmediatamente a la semana? Si yo ganara 1000. Y en pocos días esos 1000 ya no alcanzan. Y empezamos a pensar: si yo ganara 1500. Y así te vas hasta que ganas 4000 y aún no te alcanza. Aún no te alcanza. Aún tú dices: no, si yo ganara un poco más, es que ahora mis hijos están en universidades y ahora mis gastos son mayores y es que tengo que. Y en realidad el problema no es la cantidad de dinero, es que tú piensas que de pan vives. Y no, tú vives de la palabra que sale de la boca de Dios.
Es la única forma de vivir. ¿Quieres pan? ¿Quieres cebollas y ajos? ¿Quieres pepinos? Y esos calderones llenos de esos guisados deliciosos, ok, te los puedes comer, solo que tienes que estar en Egipto y ser esclavo. Eso fue lo que empezaron a anhelar los israelitas. ¿Quién nos diera a comer de las cebollas de Egipto, de los pepinos, de los ajos, aquellas ollas? Y que nos sentábamos, sí se sentaban esas ollas una vez a la semana, tal vez eran los domingos cuando cocinaban eso, pero toda la semana era estar haciendo ladrillos con sus pies, cargando grandes piedras, siendo azotados, siendo lacerados, y los soldados matando a los hijos varones, aventándolos al río. Sí, quieres lo bueno y lo mejor, hazlo, pero bajo el imperio de Satanás, destinado a una vida de muerte. Pero en el desierto, por más difícil que es, maná cae del cielo todos los días. Hay una nube que impide que mueras de calor. Hay una columna de fuego que te da calor durante la noche. Es serio. Es serio. Atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El pueblo de Israel en el desierto era una figura de llevar la muerte de Jesús en este caminar diario. Te llevé en el desierto, dice el Señor, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y cuando hay enfermedad, ya hablamos de la crisis financiera, pero cuando hay enfermedad, ¿qué es lo que sucede? No creemos que Dios es nuestro sanador. Yahvé Rafa, mi sanador. Cuando el análisis, el chequeo nos dice que algo muy grave está sucediendo, algo muy peligroso nos sucede, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente sentimos que nos vamos a morir mañana. Ya estamos imaginando que vamos a dejar a nuestros hijos huérfanos, a nuestra esposa viuda. Ya estamos llorando, porque lo que se manifiesta es también una incredulidad en el poder de Dios que nos sana. Lo que sucede también es que se manifiesta que no hemos entendido que el problema real fue solucionado. La muerte fue vencida en la cruz y ahora tenemos vida. Y aunque lleguemos a morir físicamente, ese ya no es problema porque estamos en Cristo. Para probarte, para afligirte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántas veces yo he visto que la prosperidad es una herramienta de Satanás para apartar a los cristianos de la presencia de Dios? Yo he visto cómo las personas, cuando están pasando necesidad, cuando están pasando aflicciones, cuando más vienen a la reunión, es cuando más oran, es cuando más adoran, es cuando más vienen aquí, es cuando más comunión tienen con el cuerpo de Cristo, es cuando más se relacionan con la iglesia, porque están buscando que Dios les ayude. Pero cuando viene la prosperidad, cuando todo empieza a fluir, cuando todo empieza a suceder como tú lo planeabas, como tú lo querías, y empiezan a faltar. Los vemos aquí una vez al mes. Y nadie se me ofenda, y oféndanse también. Nadie se me ofenda en el sentido de que piensen que lo estoy diciendo específicamente por ti. Y oféndanse sí, porque si esto está sucediendo, manifiesta lo que hay en tu corazón. Y se apartan. No solamente de venir a la reunión, sino de buscar al Señor. Y se empiezan a mundanalizar y empiezan a amar las cosas del mundo y empiezan a gastar sus vidas en deleites que son de la carne. En Santiago dice: oh almas adúlteras, pedís mal. Pedís y pedís mal porque porque no piden para lo que conviene, piden para sus deleites. Desierto es aflicción, desierto es tribulación. Y el desierto, hermanos, prepara el camino del Señor.
Isaías 40 dice: voz que clama en el desierto. Curiosamente, ¿quién es esta voz que clama en el desierto? Eso es una profecía de Juan el Bautista, que habría de ser levantado. Es una profecía acerca del espíritu de Elías que vendrá antes de la segunda venida a la tierra, un espíritu de arrepentimiento. Pero básicamente quien está en el desierto es el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren estar en Cristo y tener comunión con Cristo? ¿Cuántos? Ok, Él está en el desierto. La palabra de Dios que escaseaba en Jerusalén, que no había en Jerusalén, ¿dónde estaba esa palabra de Dios auténtica del cielo? Estaba en el desierto. ¿Dónde estaba la columna de fuego? ¿Dónde estaba la nube de gloria? Estaba en el desierto. Su presencia está en el desierto. Voz que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada, camino en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Para comenzar a entender estos versículos, la gloria que se va a manifestar es esa gloria de Cristo que vimos en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. De gloria en gloria vamos caminando a su imagen, nos estamos haciendo a su semejanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, está haciendo una realidad, y día a día caminamos en esa progresión, en esa transformación. Esa gloria se va a manifestar cuando el camino se ha preparado. Nuestro camino es torcido, hermanos, tenemos que entenderlo. Por eso dice la palabra: preparen el camino del Señor. Enderecen. ¿Qué es lo que se endereza? Lo que se enchuecó, lo que se torció. Todo valle sea alzado. ¿Qué son las depresiones? Son los traumas, son las enemistades, son los enojos, son las envidias, son los celos, son las contiendas. Es la depresión, es la baja autoestima. Todo valle sea alzado. Esa es una falla en tu carácter que necesita ser levantada por medio de Cristo. Hay personas que solamente les gusta chutar botes por la calle. Nadie me quiere, ¡pah! Y nadie me ama, ¡pah! Nada me sale bien, ¡pah! Frustración, trauma, sentimiento de fracaso, complejo de inferioridad. Un cristiano no puede vivir en un complejo de inferioridad. Cristo está en nosotros. La vida de Dios está manando de nosotros. Por eso te pone en el desierto, para que todo valle sea alzado. Ahora no estoy hablando de que tú tienes que ser orgulloso y creértela. No, vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. No sé si lo sabes, pero en el tiempo de los reyes nadie podía estar arriba de su cabeza. La cabeza del rey tenía que estar encima de todos. Y si eras más alto que él, tenías que arrodillarte, tenías que doblarte. Porque hay uno solo que está sentado en el monte de gobierno de reino, es el Señor Jesús. Solo Él reina. Bájese todo monte y collado. Habla de los orgullosos, habla de los soberbios, habla de los que tienen confianza en la carne. Todo esto se destruyó en el desierto. La confianza en la carne se destruyó en el desierto, se destruye allí. Porque cuando viene crisis económica, cuando viene crisis física, cuando viene crisis emocional, cuando vienen ataques y persecuciones, te puedes dar cuenta, en ese momento te puedes dar cuenta que tú no puedes ni siquiera garantizar 5 segundos de vida. Es más, dije 5, son muchos. Vamos a hacer una prueba. Traten de vivir sin respirar 1 minuto y medio. A ver cómo se sienten. Vamos a ver si pueden vivir sin respirar 2 minutitos. Bájese todo monte y collado. La verdad es que somos tan frágiles y dependemos de Dios totalmente. Siempre lo fue así. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Pecado, cosas torcidas, cosas ásperas, pecado. Y ahora sí hablamos no solamente del pecado fundamental, hablamos del pecado ético y moral. Porque el pecado ético y moral manifiesta también que no estamos caminando con el Señor.
El desierto manifiesta todo eso. En el desierto se manifestó todos los pecados de Israel: glotonería, gula, rebeldía, chisme, contienda. Coré, Datán y Abirán manifestaron su deseo de ser los primeros. Idolatría. La idolatría estaba en su corazón. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Cada día yo me doy cuenta que la iglesia a veces es más torcida que el propio mundo. Por lo menos ellos están viviendo en algo que para ellos es normal, para ellos, pero nosotros que sabemos que está mal, queremos aquello, lo deseamos. No podemos, porque somos cristianos, pero lo deseamos. Por eso Dios le dice al pueblo de Israel en un salmo: me sirvieron en el desierto, no llevaban su dios Moloc y Repsán en el desierto, porque ellos, aunque adoraban a Dios ahí en el tabernáculo, seguían adorando a los dioses de Egipto en su corazón. Se sigue anhelando el mundo en muchos porque no les ha amanecido. El velo por Cristo no ha sido quitado todavía. Pero Dios, que es bueno, usa el desierto. Que lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. La verdad es que el desierto tiene como único propósito algo que Dios quiere: que se manifieste su gloria en ti, y es la vida de Cristo, la revelación de Jesús, la vida de Cristo, una vida de comunión y de proclamación del evangelio. ¿Qué proclamamos? Lo que Él ha hecho a nosotros. Proclamamos cómo Él nos libró del pecado, cómo Él nos libró de Satanás, cómo Él nos acercó a su presencia una vez más por medio del Cristo. Se manifiesta la gloria a través del evangelio, pero ese evangelio también es desierto. Es desierto. Hermanos, Dios no solamente prueba, no solamente mete en aflicción, en tribulación. Dios azota a sus hijos. Azota. Y sabes que cuando el azote es más fuerte, y quiero que tú lo entiendas, es algo que mi hijo, bromeando lo digo, que a él nunca le gustó, ¿verdad? Pero el día que sea papá lo va a entender, porque eso solamente se entiende cuando eres padre. Cuando uno le pega más fuerte a sus hijos, y claro, de la forma correcta, bíblica, donde no lastimas, donde solamente produces quebrantamiento. ¿Me explico? Un día hablaremos eso con los padres, pero de nuevo, porque ya lo hemos dicho. Pero cuando se disciplina de la forma correcta, no en un arrebato de ira, no en un arrebato de cansancio, no, sino en un momento donde realmente, porque está mal eso y necesita ser corregido, lo haces. Cuando le pegas más fuerte es porque realmente la desobediencia, la rebeldía, el hecho que se cometió lo amerita, y porque tú lo amas. Porque no quieres que se pierda, no quieres que llegue a otro punto. Porque, hermanos, los pecados más locos, más horribles, más terroríficos, si se dice así, empezaron con la rebeldía del hijo que no fue tratada cuando era niño. Todo empieza con un niño que avienta la comida y no se la quiere comer. Todo empieza con un niño que se avienta al suelo y empieza a patalear queriendo algo. Todo empieza allí cuando no es corregido en ese momento. Todo empieza con un niño o una niña o un adolescente o un joven que se le da todo lo que quiere, porque si no el papá no va a soportar los problemas que le va a dar ese hijo, porque no lo puede disciplinar, porque no lo puede encauzar, porque en realidad quien tomó la autoridad de esa casa son esos hijos. Todo empieza allí, porque no nace, ya está allí, pero se crece la anarquía, se crece la rebeldía, se crece ese sentimiento de que yo soy Dios y todo debe cooperar para mis gustos y mis deseos. No, hermanos, el camino del Espíritu es quebrantamiento, es obediencia, es disciplina. Dios azota. Hebreos 12. Sí. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de Jesús.
Él soportó la ira de Dios sobre él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Muchos están llorando y ni siquiera han combatido hasta la sangre. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿A quién se le exhorta así? Al hijo. Amén. ¿Cuál es la exhortación? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Después puedes seguir leyendo el capítulo, que es hermoso, pero Dios dice: no menosprecies la disciplina, no menosprecies las pruebas, no menosprecies las tribulaciones que Dios permite, no menosprecies cuando Dios te está azotando, porque en realidad Dios te ama y no quiere que te pierdas. Pero hay muchos que se enojan todavía más con Dios. ¿Por qué no están sucediendo las cosas como yo quiero? ¿Por qué no me va bien aquí, tanto que me esfuerzo? ¿Por qué las cosas no son mejores? ¿Por qué Dios no responde? Dios no responde lo que tú quieres, pero está respondiendo conforme a lo que tú necesitas. Y tu carácter está siendo moldeado. Tu mal carácter está siendo quebrantado. El carácter de Cristo está siendo moldeado. Y el carácter de cabra, rebelde, pecaminoso, anárquico, diabólico, satánico, que aprendiste cuando estabas en las tinieblas, porque recuerda que tu padre era el diablo. El Señor lo está mortificando, el Señor está matándolo en ese desierto. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay muchos que están desmayados. Ahí llego con los hermanos y en lugar de decir buenas tardes, digo: las sales, traiga las sales. Pastor, no desmayes, dice la palabra. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Hay muchos que están reprendiendo a Satanás y no es Satanás. Es Dios que te está azotando bien y bonito. Te está dando una buena tunda, un buen chanclazo espiritual. Los chanclazos de mi abuela, que está por ahí, esa viejita chiquita. Esa chancla no sé qué tenía. Era de esas chanclas, yo creo, de suela de llanta, porque quedaba marcado Firestone al revés. Yo recuerdo a mi abuelita cuando me llegó a pegar. Fueron pocas veces. Ella no era esa abuelita golpeadora, no lo era mi abuela, pero creo que fueron, yo recuerdo 3. Pero ¿sabe qué fue lo que más me dolió? Alguien va a decir el cinturonazo. No, que era mi abuelita la que me estaba pegando, que me quería tanto, porque me tenía tan chiqueado. Creo que si alguien tiene que reclamarles a ella. Me chiqueaba, viví con ella casi un año, pero aunque nada más viví un año con ella, por mucho tiempo de mi vida vivía en su casa, Yeseros, Río Nazas, ahí en San Miguel, el barrio. Pero había días que sí me volaba la barda. Y mi prima Raquel, que era la chismosa, que por aquí está, le decía a mi abuela, o Rebeca, mi prima, me avisaban y a veces me regañaba, pero hubo veces esas veces que recuerdo, a lo mejor fueron más, pero nada más recuerdo esas, que me pegaba y me dolía que mi abuelita me hubiera pegado, porque ella me amaba. Así es Dios. Así es Dios. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera.
el propio Pablo, que caminaba con Dios, por causa de la revelación en su vida, Dios tuvo que permitir un aguijón en la carne. No sabemos qué enfermedad fue, no sabemos qué fue lo que sucedió, pero dice la palabra que lo abofeteaba. ¿Alguien ha sido abofeteado? Yo sí, una vez una persona de forma incorrecta, injusta, me abofeteó. Y era un tipo grandote, ponchado, y me lo dio cuando no lo esperaba. Arturo lo vio porque estaba a 2 metros y no hizo nada. Solo le agarró las manos cuando ya me había pegado. Yo me quedé como el chompiras. Digo, ni siquiera me peinó el hermano aquel. Se hubiera peinado para ya ir preparándola. Gracias a Dios no perdí ningún diente y la mano fue abierta, gracias a Dios. Pero se siente horrible, te saca de onda, como que todo se va para otro lado. O sea, no, ¿qué pasó? Y el Señor permitió un aguijón que ¡pum! Abofeteara a Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Él rogó 3 veces al Señor que se lo quitara. Y eso es permitido, que le ruegues al Señor. Señor, esta crisis, puedes rogar. Pero ¿qué le dijo el Señor? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, la debilidad nos perfecciona. Esas pruebas, esas aflicciones, tribulaciones nos perfecciona y se manifiesta entonces en nuestra debilidad la vida. Cuando perdemos nuestra vida, se manifiesta la vida de Cristo. Cuando entramos en la vida de mortificación, cuando abrazamos la cruz, se manifiesta el Cristo resucitado en nosotros. Se manifiesta su carácter y dependemos de Dios. Cuando somos débiles es cuando nos agarramos del Señor. El Señor nos azota, el Señor nos abofetea, el Señor, hermano, Dios no nada más te está disciplinando a ti, nos está disciplinando a todos. Voltea con el que está a tu lado y dile: a ti también. Voltea, dile, no tengas pena, dile: tú también. Pensé que nada más era yo. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús Cristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, no te vas a poder librar del padecimiento. La cruz no se puede evitar, no hay atajos. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Señor, a través de todo lo que acabamos de decir, Él nos está perfeccionando en Cristo, afirmando en Cristo, fortaleciendo en Cristo y estableciendo en Cristo. Del desierto tú vas a salir en Cristo, en la roca. En el desierto te sigue la roca, que es Cristo. En el desierto la nube durante el día es Cristo. En la noche esa columna de fuego es Cristo. Ese maná es el pan que desciende del cielo, es Cristo. Esas aguas que vienen de la roca son las fuentes de Cristo. Cristo está contigo en el desierto, afirmándote, fortaleciéndote, estableciéndote, perfeccionándote. No, pues así sí quiero el desierto. Así sí. Si el desierto es Cristo, sí lo quiero. En la cruz está Cristo. Abraza la cruz. Él ya la abrazó primero. Aleluya. Tengo muchas cosas que decir todavía. Pero en el Salmo 73, búscalo. Nada, vamos a leer unos versículos, no lo vamos a leer todo como quería. El Salmo 73 está el salmista Asaf, y él está allí y él empieza a frustrarse, él empieza a enojarse, y él empieza a desesperarse. ¿Por qué? Porque a los malos les va bien y a los buenos les va mal.
Porque los malos hacen todo mal y no se preocupan, son desvergonzados. Ellos se deleitan en sus maldades y cada día prosperan más, y a los justos cada día les va peor. Y Asaf se empieza a enojar y dice: pues ¿qué pasó? En cuanto a mí, dice el versículo 2, casi se deslizaron mis pies, por poco resbala de su fe, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Le dio envidia la vida de los paganos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Asaf estaba experimentando los azotes. ¿Quién recibe los azotes? Los hijos. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Hablan de todo mundo, es lo que está diciendo, son chismosos, hablan de todos. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen ellos: ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿Cuántos han pensado esto en algún momento? A todos, no se hagan. En vano he limpiado mi corazón, me va peor. Y ni decimos me va peor, decimos me va peor. En vano, ¿de qué sirve? Voy el domingo, voy el martes, voy al turno, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, me esfuerzo y todo me va mal. Y estos sinvergüenzas cada día les va mejor. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahí está Dios en el desierto castigándonos, azotándonos, y decimos: bueno, ¿por qué yo? ¿A mí por qué me va tan mal? A mí me da un coraje ver a los hombres que estacionan sus coches en la banqueta y los tránsitos pasan al lado y no les hacen nada, y yo apenas me estoy metiendo sin querer en sentido contrario y el tránsito está ya pitándome y haciéndome la multa. Me da coraje, porque a mí parece que los tránsitos me están buscando. Parece que mi coche tiene un GPS, que todos los tránsitos, no, Fabián, parece que va a cometer un error, una equivocación, multa. Es que soy hijo. Los otros no, son bastardos. He sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo: hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Yo estoy muy viejo para tratar de imitar a los pecadores. Ya me santifiqué demasiado como para tratar de volver al mundo. Ya de nada sirve. Ya pasaron los años de la ponzoña. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Escucha, cuando pensé en esto, fue duro trabajo para mí. Es difícil entender ese desierto, es difícil entender los tratos de Dios, las tribulaciones. Es difícil entender que Dios trate hacia sus hijos. Cuando pensé en esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, todo el mundo diga conmigo: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. No va a haber comprensión hasta que no entres en su presencia. Tú no vas a entender el desierto, tú no vas a entender el camino de disciplina de Dios en tu vida. No lo vas a entender si no entras al santuario, si no entras a su presencia y tienes comunión con Él y pones tus quejas delante de Él. No lo vas a poder entender. Pablo no hubiera entendido ese abofetear del aguijón si no hubiera estado en su presencia, si no hubiera clamado 3 veces. Ellos ciertamente los has puesto en resbaladillas, en asolamiento los harás caer. O sea, ellos de repente van a caer. En el momento menos pensado ellos caen. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Estaba enojado, Asaf estaba amargándose por haber decidido el camino de la justicia. Se estaba amargando, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una mula delante de ti, dice en el hebreo. No dice bestia, dice burro. Era como un jumento
A veces la gente no ora a Dios, rebuzna a Dios. Porque somos torpes, somos necios. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Qué somos nosotros? Ese aroma del conocimiento de Dios. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Qué somos? Grato olor, perfume. A esto ciertamente, los que se pierden, olor de muerte para muerte. A la gente que no tiene a Cristo les olemos mal. ¿Se han dado cuenta? En las fiestas apenas llega uno y luego parece que olieron algo feo. Para estos, ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Somos el aroma de Cristo. Y yo quiero terminar haciéndote entender algo. Somos transformados de gloria en gloria, amén. La gloria se va a manifestar cuando el camino se enderece. Está siendo elaborado en nosotros un perfume. Tú te estás tornando un ungüento, una fragancia espiritual de vida para los que han alcanzado la vida. Yo cuando encuentro a mis hermanos, cuando encuentro a pastores amigos, hombres de Dios, hombres y mujeres que aman al Señor y nos vemos, se siente el buen aroma de Cristo. Hay un gozo. Dios está preparando un aroma en cada uno de nosotros. Y dice aquí la palabra que somos un olor, el olor del conocimiento, grato olor delante de Dios, grato olor de Cristo. Los que estamos atravesando por el desierto y siendo exprimidos, siendo quebrantados, siendo atribulados, siendo azotados, todo eso está formando en nosotros un carácter justo, santo, piadoso, lleno de buenas obras, lleno de verdad. Y se está formando en nosotros la vida de Cristo. Y lo que se está manifestando es el aroma de Cristo. Y cuando el Padre ve a un Fabián que pasó por el desierto y que aceptó los duros tratos de Dios en el desierto, Dios dice: qué chido huele mi hijo Fabián. Chido es una palabra hebrea muy profunda. Y de repente Andrés, que ha pasado por el desierto y que ha pasado grandes dificultades, pero Andrés ha rogado, ha orado, ha estado en su presencia y ha dicho: Dios, lo que tengas que hacer, hazlo, porque yo quiero ser como Cristo. Y Dios dice: qué rico huele mi hijo Andrés. Pero ese perfume se pone en un recipiente. Y el recipiente de aquella época se le llamaba alabastro. Era blanco. Era un material que en realidad su composición es yeso, pero era una petrificación especial singular que se le llama alabastro. Y ese alabastro no era cualquier yeso, era una petrificación de ese mineral. Después voy a hablar tal vez un poco de todo eso, del perfume, del alabastro. Pero no se encontraba en todas partes. El alabastro era traído desde España. Allá hay grandes depósitos de alabastro. Dice el versículo 3: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres,
y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. 300 denarios. Era una cantidad altísima. Hay varias conjeturas, hay varias hipótesis en cuanto a qué sería este perfume de esta mujer. Muchos dicen que en realidad era el perfume de su dote, era lo que ella había conseguido esa cantidad de dinero para comprar este nardo puro. Este nardo puro era el mejor perfume de la época, el más caro, el más puro. Y era tan puro y tan caro este perfume que merecía un alabastro, un vaso muy caro también. Y cuando está Jesús, el Hijo de Dios, ella no puede soportar la atracción espiritual del Salvador. Y ella va a ese lugar, y sin importar lo costoso, sin importar lo que había trabajado, lo que había gastado, lo que había invertido, lo que había sufrido por obtener esa dote, ese perfume, ella quiebra el alabastro, que también era precioso, pero no le importó. Quiebra el alabastro y lo derrama en su cabeza y lo unge. Y Jesús dice: ella está ungiéndome para mi sepultura, para mi muerte. Dios está poniendo un aroma dentro de nosotros. Pero te quiero decir algo más acerca del desierto, acerca del quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, el perfume no se manifiesta.